por la dureza de su corazón, no se arrepintieron ni se volvieron a Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Dice la santa palabra del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén y amén. Reiniciamos entonces el estudio de la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, siempre teniendo presente el contexto en el cual nos encontramos. Sabemos que estamos estudiando los justos juicios de Dios, los 21 juicios del Apocalipsis, y ya los conocemos, que están incluidos estos 21 juicios a los 7 sellos, a las 7 trompetas y a las 7 copas, 21 juicios justos de Dios. Porque lo que leemos sabemos que es muy fuerte, muy duro, un castigo, porque es un castigo de Dios, un castigo muy severo, pero que es por causa del pecado. Y que todo pecado, definitivamente todo pecado, va a ser castigado. Nosotros los creyentes, bendito sea el nombre del Señor, nosotros no recibiremos el castigo que recibirán las naciones incrédulas, las personas, las familias no creyentes. Nosotros los que por gracia hemos sido bendecidos con el don de la fe, somos salvos por gracia, y el pago por nuestras muchas transgresiones, el castigo por nuestras muchas transgresiones y pecados, las recibió Cristo Jesús en la cruenta cruz del Calvario. Por eso siempre vivimos con mucha gratitud para nuestro Dios. Y lo que vamos viendo es que cada vez que termina un juicio, cuando llega el nuevo juicio, es aún más fuerte, podemos decir, es peor que el anterior en dureza. Recordemos, todo esto es por consecuencia, como retribución por el pecado cometido. Y veíamos en las últimas reuniones, cuando un ángel proclamaba con voz fuerte: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por causa del sonido de las
trompetas que faltan, o de las siguientes 3 trompetas que tocarán los últimos 3 ángeles, aquellos a quienes se les ha designado desatar, o más bien anunciar, es la palabra correcta, anunciar el juicio que se acerca, el juicio venidero. Y ha pasado entonces el primer ay, lo vimos en la reunión pasada. Y en este juicio vimos cómo cae una estrella del cielo que abre el pozo del abismo. Y de allí, comandados por el mismo diablo, por el mismo Satanás, salen una plaga para atormentar a los habitantes de la tierra, a los moradores de la tierra. Moradores de la tierra en este contexto hace referencia a los no creyentes. Moradores en el cielo en este contexto, aunque estén físicamente en este planeta, se refiere a los creyentes, moradores en el cielo, por la fe que habita en ellos. Y hablamos entonces que de allí, del pozo del infierno, comandados por, en hebreo Abadón y en griego Apolión, que es el mismo diablo, es el nombre de este ángel, comandados por él salen unas langostas que tienen la orden de dañar a los hombres, no dañar la hierba verde ni árboles, y que la mordedura de esto sobre los hombres es como la mordedura de un escorpión. Y la orden que se dio fue dada por el Señor, es que atormentar a los moradores de la tierra, mas no matarlos, no quitarles la vida. Es decir, iban a sufrir un tormento por 5 meses y aún los hombres buscarían la muerte y la muerte huiría de ellos. Parte de los juicios de Dios era este. Y nos hablaba entonces que era el sonido de la quinta trompeta. Y hace parte de uno de los ay o de los ayes anunciados por el ángel. Y terminamos que el primer ay ya pasó. Vienen entonces los otros ayes. Y entonces encontramos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, donde dice que entra el sexto ángel, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces lo que escuchamos es que se anuncia lo que va a pasar con el sonido de la sexta trompeta. Y aquí encontramos algo que es importante, el altar de oro. El altar de oro es el mismo altar del incienso que representa las oraciones de los santos. Y habla de los 4 cuernos. Los 4 cuernos, entendido desde el Antiguo Testamento, estaban en las 4 esquinas del altar de oro, la habitación, conformada por 4 esquinas, en cada esquina había un cuerno. Y este cuerno tenía una importancia, y es que representaba poder, refugio y expiación de los pecados. Es decir, los israelitas allí en los cuernos colgaban las víctimas, es decir, el becerro que iban a sacrificar. Allí lo preparaban, derramaban la sangre sobre estos cuernos, y esto lo que estaba simbolizando era que estaban clamándole a Dios por el perdón de los pecados de ellos y del pueblo que los esperaba afuera. Eso lo hacían los sacerdotes, autorizados por el Señor. Pero también simbolizaba protección divina. Es decir, cuando alguien se aferraba a los cuernos del altar, lo que estaba era pidiendo perdón. Era como pedir asilo delante del Señor, pedirle la protección al Todopoderoso. Estaba
llegando el Señor pidiéndole perdón de todos sus pecados y buscando la reconciliación, que Dios se reconciliara con él. Esto era lo que simbolizaba entonces el altar de oro y los cuernos. Sabemos que esto era en el Antiguo Testamento. Hoy día es Cristo Jesús. Quienes llegamos delante del Señor y nos aferramos a la fe que es en Cristo Jesús, es allí donde encontramos esa paz, ese refugio, ese asilo. Es allí donde encontramos la expiación de nuestros pecados, la limpieza de todas nuestras maldades. Es allí donde encontramos esa reconciliación con Dios. Dios se reconcilió con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Era importante hacer este pequeño paréntesis. Entonces dice que el ángel tocó la trompeta y se oyó una voz que salía de allí, de entre los 4 cuernos del altar de oro. Y esto tiene que ver entonces, tenemos que mirar qué tiene que ver esto con las oraciones de los santos, porque es allí donde se preparaba la oración de los santos. Recordemos que en los capítulos anteriores escuchábamos un clamor de los santos allí en el altar pidiendo por justicia. Ahora Dios está mostrando lo valioso que somos nosotros cuando nos arrepentimos en el nombre de Jesucristo, cuando dejamos las transgresiones y venimos delante de Él. Dios es un Dios bueno y santo y justo. Dios también un Dios de las venganzas. Y Él es el que ejecuta la venganza por todos los sufrimientos, incluso de personas que verdaderamente han servido a Dios y que fueron martirizadas por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué decía este ángel? Diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. El río Éufrates es importante. De hecho, hay 2 ríos que son muy importantes en la historia bíblica y en la geografía bíblica, que es el río Éufrates y el río Nilo. Estos hacen parte de los límites de lo que para los israelitas era la tierra prometida. Entonces la tierra prometida llegaba hasta esos límites. Y simbólicamente el río Éufrates tiene referencia al fuego del infierno o al infierno mismo. Y vamos a mirar. Diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Entonces, ¿de dónde salen estos ángeles? Están atados allí junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Encontramos en este versículo 15 que nada es, bíblicamente nada es al azar. En el plan de Dios hay un día específico para todas las cosas. Y cuando decimos todas las cosas, son absolutamente todas las cosas. Estos ángeles no podían ser desatados ni antes ni después de la hora, del día, del mes y del año para el cual el Señor ya los tenía destinados. Dios ya los tenía destinados justo para ese día. No sabemos cuál es ese día nosotros. Dios sí lo sabe, pero sí lo anunció, que hay una hora específica para ese evento triste que viene para la humanidad. Pero pensemos también acerca de nuestras vidas. El día, la hora, el mes, el año para venir delante del Señor no es mañana, es hoy. Que tenemos que venir delante del Señor buscando siempre, siempre su misericordia.
¿Cuántas personas han rechazado al gran Señor? Entonces lo que vemos es que en este plan divino de nuestro gran Señor y Dios no hay nada por casualidad, no hay nada que sobra por accidente, no hay nada que coja a Dios de improviso, no hay algo nuevo que Dios ya no sepa y que Dios ya no haya planeado y que haya autorizado. Todo está dentro del plan profético de Dios. Y a propósito de ese plan profético de Dios, es importante lo que decíamos acerca del río Éufrates y el río Nilo. Todo lo que vemos allí en el Oriente Medio sirve como una especie de radar para el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque todo está en torno a Israel. Y lo que están haciendo sus vecinos impacta a Israel, impacta o tiene que ver directamente con la profecía bíblica. Y es muy importante. Israel es el punto de partida para comprender nosotros las profecías. Israel no fue desechado por el Señor. Muy pronto el Señor, después de que terminemos de entrar los gentiles redimidos por gracia, no todos los gentiles entrarán al reino de los cielos, pero sí nosotros por gracia entraremos al reino de Dios. Se cierra la puerta de los gentiles y se abre nuevamente la visión. Dios vuelve su mirada a Israel. Y allí entonces la mano del Señor estará en favor de su pueblo. Y entonces dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, el propósito, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿cuántas personas sería la tercera parte de los hombres? Mire, hoy se calcula que en la Tierra estamos más o menos 8.200 millones de personas. Si estamos hablando que es la tercera parte, y dice la palabra que a fin de matar a la tercera parte de los hombres, estaríamos hablando de 2.700 millones de personas que van a morir en un muy corto tiempo. Recordemos que estamos dentro de la última semana profética de Daniel. Es decir, que estamos dentro de los juicios de Dios que están dentro de los últimos 7 años antes del regreso de Jesucristo. Entonces, en muy corto tiempo van a morir más de 2.700 millones de personas. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y sé que muchas personas inmediatamente escuchan esto, van a decir, pero ¿cómo es posible que este Dios que es bueno vaya a permitir que esto suceda? Dios lo va a permitir. Y efectivamente sí, Dios lo va a permitir. En el versículo 13 dice dice cuando leímos que una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Delante de Dios significa que estaban bajo la soberanía de Dios, que todo esto es autorizado por Dios, que está dentro de su divina providencia. Eso significa. Entonces, la respuesta es que si Dios permite esto, sí, Dios lo permite porque recordemos que estamos en el momento de los juicios, de los justos juicios de Dios. Que antes de llegar aquí, antes de llegar incluso a la última semana de Daniel, antes de llegar a los últimos 7 años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, Dios está llamando al arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un regalo de la salvación, pero que la humanidad no quiere recibir en su gran mayoría. Y si rechazan, si menosprecian el Evangelio, si escupen la sangre de Jesús,
¿Qué se podrá esperar del justo juicio de Dios sino un duro castigo? Y eso es lo que se está mostrando en el libro del Apocalipsis, en los juicios de las trompetas, que es la que nos ocupa hoy día. Y ese era el propósito, matar a la tercera parte, o es el propósito, matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. Miren, muchos dicen, para que sean 200 millones, el ejército conformado sea por 200 millones de hombres, de personas. Dicen, bueno, entonces esto tiene que ser que salen de China. No podemos asegurarlo. La Biblia no dice que son de China o que son de la India. De hecho, India y China, respectivamente, cada uno tiene más o menos 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes tiene China, 1.400 millones de habitantes tiene la India. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es que van a salir cerca del río Éufrates. Es decir, que este ejército, que es un ejército demoníaco, sale de allí, se prepara desde allí para salir a matar por toda la tierra a más de 2.700 millones de personas. Puedes estar confabulados con más naciones, con gente de otras más naciones, pero lo que sabemos de acá es que es un ejército maligno, que Dios utiliza, es decir, que Dios permite que estos procedan de esta manera como parte de sus juicios. Dios puede utilizar de la creación todo lo que Él quiera para ejecutar los juicios como Él los quiera ejecutar. Y es que un ejército demoníaco es utilizado por Dios para ejecutar juicio y castigo. Y aquí es importante porque muchas personas que sirven al demonio no se dan cuenta que serán duramente castigados por los mismos demonios. Muchas personas creen que es que ellos van a ser parte predilecta de los demonios que se van a levantar contra Dios. Y si así fuera, se hará peor las consecuencias. Pero son los mismos demonios quienes Dios envía para castigar a tantas cientos de miles de millones de personas que no recibieron la gracia. Y vamos a ver más adelante, que no se arrepintieron, aún habiendo tenido oportunidades muchas para arrepentirse, para volverse a Dios, pero que no lo hicieron. Así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Qué nos muestra esto? Terror y destrucción. Terror. Eso es lo que va a causar tanta mortandad. Y no sabemos cómo vaya a ser. Porque muchas personas dicen, en la segunda parte de este versículo, dice que y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego y humo y azufre. Entonces muchos lo asocian, dicen que son cohetes, que llevan bombas, que son aviones tipo misiles, que van y destruyen y matan muchísima gente en pueblos, en ciudades enteras, en países enteros. No podemos decir cómo va a ser. Lo que nos muestra es un poder demoníaco que sin piedad va a matar gente por donde quiera que pasa.
Eso es lo que vamos a ver. Y recordemos algo. Cuando hablamos de la tercera parte de los hombres que van a morir, nosotros ya nos habremos ido por gracia y misericordia, nos habremos ido con el Señor, los creyentes. Pero los que no van a sufrir esto. ¿Qué veíamos cuando fue tocado la quinta trompeta? Que estas langostas tenían la orden de lastimar, de dañar a los hombres, pero no matarlos durante 5 meses. La muerte huía de ellos. El dolor, el sufrimiento intenso le iban a tener que soportar durante 5 meses. Ahora es todo lo contrario. Ahora la muerte va a abundar en toda la tierra. Y dice que tenían corazas de fuego, de azufre. Azufre es un color como azulejo. De zafiro, perdón. Corazas de fuego, de zafiro. El zafiro es como un color azulejo. Y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Esto qué nos trae como referencia? Son elementos característicos del infierno. En los Salmos, en el mismo Apocalipsis, habla del fuego del infierno. Lo vimos, el humo que salía cuando cayó una estrella y abrió la puerta del pozo del abismo, salía humo. Ese color del fuego que se pone por momentos como azul, como color azul, o el humo sale azul. Son elementos, repito, del infierno. Terror y destrucción es lo que trae este ejército demoníaco. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Nuevamente, el énfasis, ese es el poder demoníaco. Más que pensar si van a ser misiles, si van a ser bombas, si van a ser cohetes, antes que mirar en eso es pensar que es un poder demoníaco que tiene autoridad divina para ejecutar un juicio a las naciones. Y es lo que debe conmover a la sociedad. Esto la gente lo tiene que conocer. Somos responsables todos de anunciar el evangelio que nos llama al arrepentimiento para no caer en desgracia, estar por fuera de la gracia de Dios, estar sin la gracia de Dios. Eso es desgracia. Hay que anunciarlo, porque cosas difíciles y malas vienen para toda la humanidad. Porque el poder, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Un horror, un terror, una destrucción nunca antes visto. Y nuevamente es la pregunta, ¿y Dios va a permitir todo esto? Dios lo va a permitir, no solamente lo va a permitir, sino que lo va a ordenar para que se ejecute. Y es que recordemos que estamos en un libre albedrío. ¿Qué significa un libre albedrío? Que Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. Dios a nadie le va a imponer las cosas que debe hacer. Dios nos dejó en este libre albedrío escoger el camino del bien o el camino del mal. Delante de ti, le dijo a Josué, mira que está delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge entre la vida y la muerte. Escogemos nosotros si escuchamos la palabra de Dios para obedecerla o escuchamos al mundo
influenciado por el diablo, que solamente busca que las gentes se aparten de Dios, porque eso es el diablo. Busca que las gentes no vayan con Dios para salvación eterna, sino que vayan al sufrimiento eterno con Él, porque el diablo va a sufrir eternamente. Él va a sufrir el peor de los castigos. Entonces Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. En el libre albedrío, Dios nos da libertad de elegir entre el bien y el mal, repito, entre la vida y la muerte. Pero hay algo que es maravilloso. Dios nos muestra de manera anticipada las consecuencias de la decisión. Toda acción tiene una consecuencia. Si una persona decide en su libre albedrío rechazar el Evangelio, rechazar a Dios, irse tras las religiones, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, si decide irse bajo las filosofías de este siglo, que se amoldan a lo que el corazón humano quiere, donde ya dicen que nada es pecado y que todo se puede, esa es la decisión que le va a traer consecuencias de muerte. Pero si por el contrario y para salvación, la persona decide escuchar el Evangelio, leer las palabras de Dios, creerle a Dios, venir arrepentidos delante de él en el nombre de Jesucristo, entonces recibirá salvación y vida eterna, perdón de pecados. Eso significa que se está haciendo, que está tomando de los cuernos del altar de oro, pidiendo misericordia, pidiendo asilo en el reino de los cielos. Pedir asilo es porque se viene de una persecución de otra nación. Es porque está huyendo de una nación demoníaca y quiere llegar a la ciudad santa. ¿Es tiempo de buscar a Dios? Claro que sí, es tiempo, es la hora, es el momento de buscar a Dios. Dios todavía se deja hallar. Entonces, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no buscar a nuestro Señor? Y es que nada de esto fue suficiente para que las personas se arrepintieran. Miremos lo que dice el versículo 20 y 21. Dice, y los otros hombres, es decir, los que no murieron, los que no fueron contados entre los más de 2.700 millones de personas muertas, los que no murieron, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aquí nos dice que son plagas, lo que va a traer esta legión demoníaca, una legión demoníaca que se va a levantar desde el río Éufrates o de los alrededores del río Éufrates. Dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos. Es decir, no fue suficiente para reconocer que esto es un castigo divino. No va a ser suficiente para que vean la mano de Dios obrando con justo juicio contra ellos. Eso es el orgullo, eso es el orgulloso corazón del ser humano. Eso es lo que trae el orgulloso corazón del ser humano. Vanidad, prepotencia, altivez, arrogancia. ¿Acaso no es eso lo que quiere gobernar nuestros corazones? Si a nosotros como creyentes nos cuesta perdonar a alguien que de pronto se levantó contra nosotros, que según nuestro criterio obró injustamente contra nosotros, nos cuesta. Cuando es un mandato, es una orden de Dios perdonar. Así como Dios nos ha perdonado, perdonar a nuestros semejantes, a los que han pecado contra nosotros. Ahora estas personas totalmente alejadas del camino de Dios, prevalece en ellos ese corazón orgulloso. Ahora están totalmente
endemoniados. No quieren saber nada de Dios. No quieren recibir al Dios Todopoderoso. Ni aún así se arrepintieron, porque mire lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. No dejaron de adorar a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, no pueden ver, ni oír, ni andar. Y aquí hay muchos temas para tratar. Primero, aquellos que consultan a los demonios, aquellos que consultan hechiceros, magos, astrólogos, que buscan hechiceros para que les lea las cartas, las manos, que confían en fetiches, que un fetiche en su casa les va a traer prosperidad. Incluso, tristemente, que si abren la Biblia en el Salmo 91, entonces la casa va a ser bendecida. No es por tener la Biblia abierta, es por leerla y creerle a Dios, obedecerlo, arrepentirnos. Eso habla de adorar los demonios. Otro punto de las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y en esto hay una oposición en la religión tradicional, que tienen sus lugares de reuniones llenas, repletas de imágenes. ¿Imágenes de qué? De plata, de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Y las defienden. Dicen que eso no es idolatría y la palabra de Dios dice, sí es idolatría. Ellos dicen que que creen en Dios, pero no le creen a Dios. El diablo cree en Dios y aún así tiembla. Ellos dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Si le creyeran a Dios, estarían tomando esta palabra, y muchos de los salmos, por ejemplo, que hablan acerca de la idolatría, los profetas, acerca de este tipo de idolatría, porque son muchas las idolatrías que nos habla la Biblia, como el amor al dinero. Pero puntualmente el Señor hoy hace énfasis en estas imágenes que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tienen boca, tienen garganta y no sale ninguna voz de allí. Y en aquel tiempo, aún en la dureza, por las plagas que están por todas las naciones, ni aún así se van a arrepentir. Es que hace un énfasis, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, jamás hubo en ellos temor de Dios. Los cristianos tenemos temor de Dios. El temor de Dios es el principio, es la puerta de entrada a la sabiduría del reino. Pero esta gente no tuvo o no tendrá temor de Dios. Y esto nos muestra entonces lo que se viene para la humanidad. Porque lo que se viene realmente son cosas muy duras. Lo que se viene para la humanidad son cosas realmente muy tristes, pero que la humanidad no quiere escuchar. La humanidad no quiere saber nada del reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿para qué vamos cerrando la enseñanza, esta reunión del día de hoy, que por gracia y misericordia la tenemos delante de nuestros ojos y a partir de ahora en nuestro corazón? Estamos en medio de los justos juicios de Dios. Cuando hablemos de estas tragedias, calamidades, terror, horror de que habla el Apocalipsis, pensemos que estamos hablando dentro del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios está en camino y pronto llegará para los no creyentes. Cada vez entonces que vemos que llega un nuevo juicio, es más duro, más fuerte, con mayor rigurosidad,
que el anterior. Y como tercer punto, debemos nosotros de enseñar, anunciar, proclamar lo que se viene, el sonido de las trompetas. Recordemos, las trompetas tenían distintos sonidos. Según el sonido, el pueblo entendía a qué se refería. Si había un sonido particular, ellos sabían que es un llamado a la defensa porque el enemigo se estaba acercando, los estaba rodeando. El sonido de la trompeta ya anunciaba esa llegada del enemigo. Había otro sonido distinto que les anunciaba que era el tiempo de congregarse para leer la palabra de Dios o para presentar los sacrificios. Un llamado a la oración. Pues este sonido de trompeta al que nosotros nos debemos hoy unir es a anunciar las cosas que pronto han de venir. Anunciar el evangelio, decirle a la gente que todavía hay tiempo para el arrepentimiento, que todavía hay tiempo de buscar a Dios, que todavía hay tiempo de acercarse a nuestro Señor, que podemos llegar a coger el cuerno del altar de oro, a asirnos del cuerno del altar de oro para no soltarlo. Y esto significa tomar la fe de Jesucristo y entender que solamente en Él hay salvación y en nadie más. Y que no importa si nos están diciendo que cambiamos de religión o que fuimos, no sé, con todas sus arrogancias e insultos nos quieren hacer avergonzar, pues no sentimos vergüenza porque somos creyentes en el Hijo de Dios, el que pagó con su sangre por nuestro rescate. Eso es cogernos de los cuernos del altar y pedirle asilo a Dios, pedirle perdón, que nos deje entrar en su reino, que nos deje entrar pronto en la ciudad, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Y esto muchas personas no lo quieren creer. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. No se arrepintieron ni se volvieron a Dios.